Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de mayo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, el que cree en mí, la fe es creer en aquello que no se ve, pero que se ha de ver conforme al galardón propio de la fe. Aquí nos dice el Señor que el que cree en Él, cree en aquel que lo ha enviado. ¿Quién lo envió al Hijo? Lo envió el Padre. Entonces creer lo que nos dice el Hijo es creer la palabra del Padre. Fíjese, va más allá. Decimos que fe es creer lo que no se ve, pero lo que se ha de ver. Y a renglón seguido nos dice el Señor: el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Ver al Hijo es ver al Padre. ¿Recuerda aquellas palabras de Jesús a Felipe? Como Felipe nos dice: muéstranos al Padre. Tanto tiempo que hace que estoy con ustedes. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿O no creéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Ahí está, unidad, perfecta comunión. Tengamos esto en cuenta, hermanos, cuando hablamos de la comunión y cuando vamos a comulgar. Tiene que haber entre nosotros, claro, en el nivel de la fe, claro está, un nivel de unidad con aquel que hace o que se hace alimento de nosotros, que tenga para nosotros la manifestación, a partir de la experiencia cierta y concreta, de la unidad que hay entre el Hijo y el Padre, de la unidad que existe entre nosotros y el Hijo y en el Hijo con el Padre. El que escucha al Hijo escucha a Dios, porque Dios está en el Hijo y Él está en Dios. Y es tan perfecta la unidad y la comunión entre ambos, uno diría lo que dijo Jesús. Repetimos palabras de Jesús: el Padre y yo somos una misma cosa. Y en esto consiste, fíjese, la fe. Usted oye la palabra del Padre, oye al Padre por medio del Hijo, el mediador perfecto. Usted ve al Padre si ve al Hijo, sigue siendo el mediador y consumador perfecto de tal mediación para la unidad perfecta. Todo es perfecto, sin defecto, en Dios. Y el Señor, claro, ¿qué nos sigue diciendo? Él es la luz, muchas veces lo ha dicho: yo soy la luz. Vayamos entendiendo los términos absolutos que utiliza el Señor en el nivel, naturalmente, de la revelación y particularmente en este Evangelio juánico. Usted lo va a entender bien cuando usted está caminando, está transitando el camino, está ascendiendo. Cuando usted va progresando la verdad que se manifiesta cada vez con mayor nitidez y va entendiendo más estas absoluteces de Jesús. Yo soy la luz.
del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me ve a mí ha visto la luz. Verdaderamente ve. Ve aquello que tiene que ver, ve la vida. El que no lo ve, no, porque está en tinieblas. El que está en tinieblas y permanece en tinieblas es aquel que escucha la palabra y no la hace, no la obra. Y el Señor no lo va a juzgar tampoco. Fíjese, siempre decimos Dios es misericordia, y es misericordia. Y la misericordia de Dios es el Hijo. Él es la aparición y manifestación de la misericordia de Dios. Porque el Señor no vino a juzgar al mundo, a condenar al mundo, a condenarnos a nosotros. El Señor vino a salvarnos, vino a salvar al mundo. ¿De qué? De la muerte, de esas tinieblas. Vino a iluminarlo. ¿Con qué lo ilumina? Con la vida. El que lo cree, el que cree en el Hijo y obra en consecuencia, será quitado de las tinieblas, será iluminado por la luz de la vida. Y el que no obra la palabra, el que no crea la palabra, quedará en tinieblas. El Señor no nos juzga, porque no vino a juzgar, dijimos, vino a salvar. Claro, pero hay alguien que nos va a juzgar y va a juzgar a aquellos que no han creído a la palabra, los va a juzgar en el último día. Y es la misma palabra. La palabra que les he dado, ella será aquello que ha de juzgarlos en el último día. Y es muy clara la palabra del Señor. Y usted la tiene a la mano. Y usted puede conocerla desde el punto de vista de su contenido, digamos literario, sí. Usted lee la palabra, lee la enseñanza de Jesús. Y usted, iluminado por la luz de la vida, a partir de la oración, puede entenderla. Pero la va a entender y conocer verdaderamente y consecuentemente participar de la salvación que hace Dios por el Hijo, el Padre por el Hijo. Si usted obra como obra el Hijo, entre nosotros. ¿Qué dice el Hijo entre nosotros? El que cree en mí y me ve, no cree en mí ni me ve a mí, sino cree y ve a aquel que me envió. Y el que lo envió es el Padre, y el que lo envió es Dios, y todo es en Dios. Y usted puede estar en Dios también. Cuando el Hijo lo quita de las tinieblas por la palabra de Dios que le comunica. Y usted mismo, si usted vive esa palabra, puede y debe comunicarla también. Y el que lo escucha a usted y cree en la palabra que usted le comparte, no cree en usted, cree en aquel que lo envió, que es el Señor. Y el que cree en aquel que lo envió, cree en Dios, porque todo viene de Dios. Fíjese, la actitud de humildad de Jesús, que siendo uno con el Padre, sin embargo, se muestra como un obrero, un servidor, como alguien que viene enviado del Padre a obrar y obedecer todo aquello que recibe del Padre. Que es lo mejor, porque es la vida, porque es la luz que ilumina nuestras tinieblas, porque es la vida que viene a nosotros y que permanecerá para siempre en nosotros y nosotros en ella. Muy clarito, ¿no? Esta palabra que el Señor nos ha dado, palabra de Dios, nos juzgará en el último día. Pero vino a salvarnos. Tengan en cuenta esto como una prioridad total. Vino a salvarnos. Si usted cree y obra la palabra, usted encuentra la salvación que le ha traído el que vino a salvarnos a todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en mis padres, que en gloria de Dios estén. Ellos nos vieron crecer, nos conocían y también conocían parte de la vida, pues ellos eran mayores y nos indicaban cuál era el camino a seguir. Pero a fin de cuentas uno joven, rebelde, se iba por otro lado. Y este evangelio me hizo recordarlo, porque así el Señor nos indica el camino que tenemos que seguir.
pero nuestra rebeldía nos hace que vayamos por otro camino. Y en ese otro camino podemos caer, tener varios accidentes e injustamente le echamos la culpa a Dios, siendo que nosotros elegimos ese camino de error, de equivocación, el camino del pecado. Sí, uno diría es la eterna historia de la desobediencia humana. Comienza con Adán, claro. Dios le marcó el camino al primero. Siguió otro, creyó a la mentira. No creyó a aquel que le decía la verdad y le comunicaba la vida. Y sí, es un error en el cual incurrimos lamentablemente muchas veces los seres humanos. El Señor vino, habló, nos dio el mandato, y es muy sencillo. Ese mandato es seguir ese camino, el camino de la vida, el camino del amor. Es todo lo que Dios pide de nosotros, no nos viene a juzgar. En la misma palabra está el juicio implícito. Y es un juicio justo, porque viene del amor y la verdad. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de luz, tu espíritu de amor y verdad. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.